ahora. Bueno, vamos a ver ahora el ciclo diésel. El ciclo diésel fue inventado por el ingeniero alemán Rodolfo Diesel, que lo ideó pensando en que el ciclo Otto estaba limitado por la relación de compresión. O sea, uno no podía aumentar la relación de compresión porque el combustible explotaba espontáneamente antes que el motor llegara al punto muerto superior, que está ubicado por acá, punto muerto superior, punto muerto inferior, ¿no? Pero empleando nafta no se puede superar determinados valores de 14 o 15 en 1 porque por más nafta buena que uno use, termina produciéndose un pistoneo, o sea, la chispa hace, o mejor dicho, el combustible explota antes que la chispa salte y hace que en plena carrera de compresión recibe un golpe en sentido contrario y disminuye el rendimiento. Entonces este señor Otto, el señor Diesel, lo que hace es partir de una idea totalmente distinta. En lugar de admitir una mezcla de aire y combustible, admite solo una mezcla de aire e inyecta el combustible en forma a presión constante, de manera que nunca va a producirse un autodescendido, nunca va a producirse un pistoneo. Él lo hizo pensando en emplear como combustible aceite. Y la verdad es que tiene una lucha muy grande con las petroleras que ya habían impuesto el motor del ciclo Otto, y la verdad es que el motor diésel les causaba muchos problemas porque era mejor, tenía mejores rendimientos y no empleaba combustible fósil de petróleo. Luego, una de las empresas petroleras le quiere comprar la patente por una cantidad muy grande de dinero y él viaja a Estados Unidos, donde casualmente se suicida o lo hacen suicidar o terminan con la vida de él en pleno viaje. Por lo tanto, la patente pasa a manos de una petrolera que lo hace funcionar con gasoil en lugar de aceite, que es lo que debió haber hecho en un principio. O sea que siguió siendo un negocio para las petroleras y ahora tienen un motor con un mejor rendimiento dentro de su rango de trabajo y apto para trabajos mucho más pesados y más rudos. La relación de compresión, que ya habíamos mencionado en el caso anterior, que podía llegar a 14 en 1, en el motor diésel no puede ser mucho menor de 20, tiene que tener entre 20 y 24. Así que la relación de compresión es mucho más alta, por lo tanto las presiones son mucho más altas y también son mucho más altas las fuerzas, y el motor en general es más robusto y más pesado. Por lo tanto también tiene más costo, pero tiene una mayor duración, una mayor vida útil. Y además tiene como aumento de costo una bomba de inyección, que es otro motor también semejante, pero en miniatura, que es el que inyecta el combustible a presiones del orden de los 200 kilos por centímetro cuadrado, finamente dividido en los inyectores, que permite quemarse a medida que va inyectando. Encontramos en él los mismos cuatro tiempos, cada uno de los cuales abarca 180 grados. La admisión, que el motor parte de la presión atmosférica, temperatura ambiente y en las condiciones normales, y produce una admisión inyectando solamente aire. O sea que acá tenemos una admisión solamente de aire, sin combustible, aire. Luego se cierra la válvula, esto lo hace con la válvula de admisión abierta, obviamente. En punto 1 cierra la válvula de admisión y con las dos válvulas cerradas comprime la mezcla, comprime el aire hasta adquirir una temperatura tal que el combustible se queme espontáneamente a medida que va inyectándose. Y llega así al punto 2 a una relación de 24 en 1 como mínimo, bueno, en ese orden, y
ahí comienza una inyección de combustible finamente dividido en gotitas muy pequeñas, microscópicas, durante un largo tiempo, casi un tercio de la carrera. Eso es lo que uno regula, con eso regula la potencia que el motor entrega. Eso lo puede regular, y la relación de V3 sobre V2 la llamamos relación de inyección y la designamos con la letra tau. Relación de inyección. Ahí en esa parte 2,3 recibe Q1 kilocalorías a presión constante. Por ese motivo, este motor también se lo llama de combustión a presión constante. Luego continúa con una expansión. Esto habíamos dicho era una compresión, ¿no? Compresión. Acá tenemos una inyección. Y acá tenemos una expansión, también adiabática, teóricamente adiabática, una expansión adiabática, hasta lograr llegar al punto 4, en el punto muerto inferior, donde se abre la válvula, escapan los gases rápidamente y se hace el barrido, lo mismo que en el motor. Esa parte es idéntica al motor ciclo Otto. Si yo quiero llevar este diagrama presión-volumen total al diagrama temperatura-entropía, que habíamos visto en las oportunidades anteriores, en termodinámica, vemos que la compresión 1,2 es adiabática, por lo tanto es una vertical de 1 a 2, y recordemos que si sube la representación en el diagrama PV, también lo hace en el diagrama TS, así que así, con una vertical vamos de 1 a 2. Luego sigue con una expansión, una evolución, una inyección a presión constante, por lo tanto es una antilogarítmica, inversa logarítmica a presión constante menos pendiente, y llega al punto 3. En el punto 3 continúa con una expansión adiabática 3,4, y luego continúa con una evolución a volumen constante, por lo tanto tiene menos pendiente, y llega finalmente al punto 1, donde escapa y cierra el ciclo. La fórmula de rendimiento tiene sus sutilezas. El rendimiento térmico del diésel, lo mismo que en todas las máquinas, es el trabajo sobre el calor específico, sobre el calor aportado, o sea, como habíamos dicho en el ciclo Otto, Q1 menos Q2, porque las energías internas, como son funciones de estado, funciones de punto, acá son ceros, son 1, U2 es igual a 1, porque es un ciclo y el punto inicial coincide con el final. Entonces, Q1 menos Q2 sobre Q1, 1 menos Q2 sobre Q1. Q2 es a volumen constante, por lo tanto es C sub B por T sub 4 menos T sub 1. Y Q1 es a presión constante, por lo tanto es C sub P por T sub 3 menos T sub 2. Pongo la fórmula, escribo la fórmula, y como en todas las fórmulas de rendimiento térmico de motores, saco el último término de cada paréntesis como factor común. Y me queda CP sobre CP por T1 sobre T2. Hago esto T1 sobre T2 para hacerlo parecer al ciclo de Carnot. Y saco factor común de T4 sobre T1 menos 1 sobre T3 sobre T2 menos 1. Ahora, T4, T3 y 4 están sobre una diabática y 1 y 2 también. Entonces formo las ecuaciones T4 por B4 a la K menos 1 igual a T3 por B3 a la K menos 1 y T1 por B1 a la K menos 1 igual a T2 por B2 a la K menos 1. Y divido miembro a miembro. Entonces me queda T4 sobre T1 por B4 sobre B1, pero B4 sobre B1 son 1, porque es la misma, es el mismo valor, igual a T3 sobre T2 por B3 sobre B2. B3 sobre B2 no es 1, elevado a la K menos 1. Ahora aplico la ecuación de estado, entre 2 y 3. 2 y 3 es una evolución a presión constante, por lo tanto las presiones se simplifican y me queda que B3 sobre T2 es B2 sobre T2 es B3 sobre T3. Despejo B3 sobre B2 y este 3 sobre T2 y esta B3 sobre B2 es la relación de inyección. Que en este caso es una sola. Entonces,
reescribo esta expresión, T4 sobre T1 igual a T3 sobre T2 por B3 sobre B2 a la K menos 1, pero como B3 sobre B2 es la relación de inyección, me queda por tau a la K menos 1. Ahora vuelvo a copiar la fórmula esta del rendimiento y observo que T4 sobre T1 es T3 sobre T2 a la K menos 1. Entonces lo pongo tau a la K menos 1 menos 1 y acá también T3 sobre T2 menos 1, lo saco de esta expresión que estaba por acá arriba y es tau menos 1. Finalmente, el rendimiento del ciclo diésel tiene esta fórmula un poco más compleja que la del ciclo Otto. Ahora observo que es muy parecida, solo que en aquella estaba la relación de compresión, pero este término es menor que 1. Y veo que el rendimiento del diésel en cada rango, o sea, para una misma relación de compresión, es menor que la del Otto. Pero como trabajan en distintos rangos de presión, mientras que este trabaja en relación de compresión de hasta 14 el rendimiento del Otto es mayor que el del diésel, siempre. Pero después deja de tener sentido la relación el rendimiento del Otto porque ya no puede trabajar y entra a jugar el rendimiento del diésel que supera al rendimiento del Otto. O sea que el rendimiento del diésel es mayor que el rendimiento del Otto, pero en su rango de temperatura, de relación de compresión. Al mismo rango es menor, pero como no pueden trabajar al mismo rango, termina siendo mayor en la realidad. Ahora, el gran problema del motor por el ciclo diésel es la altísima relación de compresión y el costo que tiene y el mantenimiento y el peso y la resistencia. Entonces, para automóviles, no así para barcos o para locomotoras, se emplea una versión intermedia que es el ciclo semidiesel o ciclo Sabaté. El ciclo Sabaté descompone la inyección a presión constante en dos partes. Una a volumen constante y otra a presión constante. Y tengo dos relaciones de inyección. Una relación de inyección a volumen constante y una relación de inyección a presión constante. La fórmula para deducirla es un tanto laboriosa, está en el apunte, no tiene demasiada importancia la deducción, no aporta demasiado, pero la fórmula final es toda esta expresión que está acá, bastante laboriosa de calcular. Y tiene un rendimiento menor que el diésel. Ahora, la característica esencial del motor semidiesel es que para el arranque no comprime lo suficiente el aire como para que el combustible explote espontáneamente. Y en los primeros ciclos necesita de una bujía incandescente para poder quemar el combustible en los primeros ciclos. Una vez que toma temperatura, ya lo hace directamente. Por eso se llaman de tapa de cilindro incandescente o empleando una bujía para los primeros minutos de funcionamiento. Algo que hay que analizar es el ciclo diésel real. El ciclo diésel real es bastante distinto del ciclo diésel teórico y vamos a encontrar parecidos con el ciclo Otto real. Un avance de apertura de admisión de 10 a 30 grados antes del punto muerto superior. O sea que la válvula de admisión se abre 30 grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior en plena carrera de barrido. Pero como ya hay una corriente de aire formada, una inercia formada, el aire ingresa a pesar de que están saliendo gases quemados y venenosos. Luego, la aspiración es con un ligero vacío. Como observan, este área es de sentido inverso que el área principal, y debo restarla, pero es más pequeña que la que he dibujado. La válvula de admisión continúa abierta, aún en plena carrera de compresión, hasta un retardo al cierre de la admisión
de 5 a 30 grados después del punto muerto inferior. Luego comprime toda la mezcla, pero por las mismas razones que la bujía del motor Otto saltaba la chispa y para que llegara a la cabeza del cilindro demoraba un tiempo y había que hacer la explosión antes, acá hay que comenzar la inyección antes de que el motor llegue al punto muerto superior. Por lo tanto, tenemos un avance a la inyección de 30 grados antes del punto muerto inferior. Luego cede las Q1 kilocalorías y se cierran ambas válvulas. Todo esto lo hace con ambas válvulas cerradas. Y la válvula de escape ya no espera llegar al punto muerto inferior, sino que se abre bastante antes. Se abre unos 30 a 45 grados antes del punto muerto inferior. La presión cae realmente y luego se produce el barrido empujando a la mezcla de gases ya quemados. Esta parte donde ambas válvulas están abiertas, lo mismo que en el ciclo Otto, se llama cruce de válvulas. Bueno, esto es entonces el ciclo diésel y semidiésel. El próximo paso sería resolver un problema por el ciclo Otto y por el ciclo diésel. Por el ciclo Otto vamos a hacer el motor Ford Falcon 188, que es clásico, tradicional y que nos va a traer pocas dificultades matemáticas. Y por el ciclo diésel vamos a hacer un Mercedes-Benz, que también es un motor tradicional y va a ser relativamente más sencillo de resolver que un motor más moderno. Muy bien, esto es todo para este video de ciclo diésel.